Suma Teológica, parte tercera, cuestión 81. El uso que Cristo hizo de este sacramento en la institución. Nos corresponde tratar ahora del uso que hizo Cristo de este sacramento en la misma institución. Kios obsedintr. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Asumió el mismo Cristo su cuerpo y su sangre? ¿Se los dio a Judas? ¿Qué clase de cuerpo asumió o entregó? ¿Un cuerpo pasible o impasible? ¿Cómo habría estado Cristo en este sacramento si hubiese sido reservado o consagrado en el triduo de su muerte? Artículo 1. ¿Asumió Cristo su cuerpo y su sangre? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no comió su cuerpo y su sangre. 1. Acerca de las cosas que Cristo hizo y dijo. No debemos afirmar lo que la autoridad de la Sagrada Escritura no nos transmite, pero en los Evangelios no se nos dice que Cristo comiese su cuerpo o bebiese su sangre. Luego no se debe afirmar esto de él. Ninguna cosa puede estar en sí misma si no es por razón de las partes, en el sentido de que una de sus partes está en otra, como se dice en E.V. Physic. Ahora bien, lo que se come o se bebe está en el que come o bebe. Luego, puesto que Cristo está por entero en cada una de las especies del sacramento, parece imposible que Él haya podido tomar este sacramento. Trio. Hay una doble recepción de este sacramento, espiritual y sacramental. Ahora bien, la espiritual no se adecuaba a Cristo, ya que nada recibió del sacramento y, en consecuencia, tampoco la sacramental, que sin la espiritual es imperfecta, como se ha dicho antes. Luego de ningún modo recibió Cristo este sacramento contra esto. Dice San Jerónimo en A. de Heldiviam. El Señor, Jesús, es al mismo tiempo comensal y convite, el que come y es comido. Respondo. Algunos han manifestado que Cristo en la cena dio su cuerpo y su sangre a los discípulos, pero que Él no los ingirió. Pero esta afirmación no parece plausible, porque Cristo fue el primero en poner por obra las cosas que instituyó para que las observasen los demás, por lo que Él mismo quiso ser bautizado antes de imponer el bautismo a los demás. Y así se dice en Act 1.1 que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, por tanto, Él mismo ingirió primero su cuerpo y su sangre, y después se lo dio a comer a los discípulos, y en conformidad con esto, comentando aquellas palabras de Ruth 3.7. Después de comer y beber, dice la glosa que Cristo comió y bebió en la cena, al dar a sus discípulos el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Por tanto, puesto que los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también participó de ellas. Heb 2.14. A las objeciones 1. En los Evangelios se lee que Cristo tomó el pan y el cáliz. Ahora bien, esta frase no se ha de entender en el sentido de que los tomó solamente en sus manos, como afirman algunos, sino que los tomó del modo según el cual hizo que los tomaran los demás. Por tanto, cuando dijo a los discípulos, tomad y comed, Mt 26:26 es, y después, tomad y bebed, ha de entenderse que el mismo Señor, tomándolos, comió y bebió. Por eso algunos escribieron en poesía, el rey se sienta en la cena, entre su turba duodena, él se tiene entre sus manos, él se come mientras se da a sus hermanos. Como se aclaró más arriba, Ki 76.5. Cristo, en cuanto que está en este sacramento, se relaciona con el lugar no según sus propias dimensiones, sino según las dimensiones de las especies sacramentales, de tal manera que donde quiera que estén las especies, está Él, y puesto que esas especies pudieron estar en las manos y en la boca de Cristo, Él mismo pudo estar por entero en sus manos y en su boca. Pero esto no se hubiese podido realizar si se relacionase con el lugar según sus propias dimensiones. 3. Como se ha afirmado más arriba, Coa 79.1.2. El efecto de este sacramento es no sólo el aumento de la gracia habitual, sino también el deleite inmediato de una dulzura espiritual. Ahora bien, aunque a Cristo no le fuese aumentada la gracia por recibir este sacramento, tuvo, sin embargo, un cierto placer espiritual al instituir este sacramento, por lo que él mismo decía en Lec 22.15. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros,
palabras que, según Eusebio, se referían al nuevo misterio de este Nuevo Testamento que entregaba a sus discípulos. Por tanto, lo tomó espiritualmente y sacramentalmente también, en cuanto que tomó su cuerpo contenido en este sacramento, un sacramento que él quiso e instituyó como sacramento de su cuerpo. De modo distinto, sin embargo, le reciben sacramental y espiritualmente los demás, puesto que éstos reciben aumento de gracia y necesitan los signos sacramentales para entrar en contacto con la verdad. Artículo 2. Dio Cristo su cuerpo a Judas. Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no dio su cuerpo a Judas. 1. Como se lee en MT 26-29, después de haber dado el Señor su cuerpo y su sangre a los discípulos, les dijo: No beberé ya del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, de cuyas palabras se deduce que aquellos a los que había dado su cuerpo y su sangre habían de beber de nuevo con él, pero Judas no bebió después con él. Luego no recibió con los demás discípulos el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú. El Señor ponía en práctica lo que mandaba, de acuerdo con las palabras de Act 1:1 que dicen: Jesús empezó a hacer y a enseñar. Pero él mandó en MT 7,6: No echéis lo santo a los perros. Luego, puesto que Jesús conocía que Judas era pecador, parece que no puede haberle dado su cuerpo y su sangre. Tri. En Jontenen 13:26 se dice que Cristo dio a Judas personalmente pan mojado. Luego, si le dio su cuerpo, parece que se lo dio con aquel bocado, tanto más cuanto que en Guatene 13:27 se lee: Y después de aquel bocado entró en él Satanás. A lo que San Agustín hace el siguiente comentario. Aquí se nos advierte de cuánto tenemos que precavernos de recibir mal el bien, porque si es reprobado quien no discierne, o sea, quien no distingue el cuerpo del Señor de los otros alimentos, ¿cómo no será condenado quien, fingiéndose amigo, se acerca a su mesa siendo enemigo? Pero resulta que con aquel bocado no recibió el cuerpo de Cristo, porque el mismo San Agustín, comentando el texto de JN 13:26, y, mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, dice: Y no como opinaron algunos, quienes, leyendo equivocadamente, dicen que entonces Judas, él solo, recibió el cuerpo de Cristo. Luego parece que Judas no recibió el cuerpo de Cristo. Contra esto, dice San Juan Crisóstomo: Judas, a pesar de participar en los misterios, no se convirtió. Por eso su crimen fue doblemente horrible, porque participó en los misterios animado por un propósito tan malo, y porque, participando en ellos, no se hizo mejor ni por miedo, ni por agradecimiento, ni por sentido del honor. Respondo, San Hilario sostuvo en su Peremete, que Cristo no dio a Judas su cuerpo y su sangre, y esto hubiera sido normal, considerada la malicia de Judas, pero, puesto que Cristo debió darnos ejemplo de justicia, no se ajustaba a su magisterio separar de la comunión de los demás a Judas, que era un pecador oculto, sin que nadie le acusase y sin pruebas evidentes. Así, no dio ejemplo a los prelados de la Iglesia para que ellos hagan cosas semejantes, ni ocasión al mismo Judas de pecar más por la exasperación. Por todo ello, hemos de afirmar que Judas recibió con los demás discípulos el cuerpo del Señor, como sostienen Dionisio en su libro de Ecles, Gia, y San Agustín en su Perlo, a las objeciones 1. Esa es la razón que da San Hilario para demostrar que Judas no tomó el cuerpo de Cristo, pero no convence, porque Cristo habla a los discípulos, de cuya comunidad se separó Judas, pero Cristo no le excluyó y, por eso, Cristo, en lo que dependía de él, estaba dispuesto a beber el vino en el reino también con Judas. Pero fue el propio Judas quien refutó este banquete. Cristo conocía la malicia de Judas porque era Dios, pero no la conocía del modo connatural a los hombres. Por tanto, Cristo no excluyó a Judas de la comunión, para enseñarnos con el ejemplo que tales pecadores ocultos no deben ser repulsados por los otros sacerdotes. Ture. No hay duda de que Judas con el pan mojado no recibió el cuerpo del Señor, sino simplemente pan. Y, como allí mismo dice San Agustín, ese pan untado significa tal vez la ficción de Judas,
ya que se fingen ciertas cosas cuando se las quiere camuflar, pero si la untura significa aquí alguna cosa buena, por ejemplo, la dulzura de la bondad divina, ya que el pan untado es más sabroso, no fue injusta la condena por ser ingrato a este bien, y, por esta ingratitud, lo que de suyo es bueno fue para él malo, como sucede a los que toman indignamente el cuerpo de Cristo, y, como allí mismo dice San Agustín, hemos de tener en cuenta que el Señor ya había distribuido antes a los discípulos el sacramento de su cuerpo y de su sangre, con los cuales estaba Judas, como se dice en el Evangelio de Lucas 22:19. Y después sucedió lo que cuenta San Juan, que el Señor manifestó quién era el traidor entregándole un trozo de pan mojado. Artículo 3. Asumió y dio a sus discípulos Cristo, su cuerpo en estado impasible. Lat. Objeciones por las que parece que Cristo asumió y dio a los discípulos su cuerpo en estado de impasibilidad. Hon. Comentando las palabras de MT 17:2. Se transfiguró ante ellos, dice una glosa. Dio en la cena a los discípulos el cuerpo que tenía por naturaleza, y no el mortal y pasible, y, comentando las palabras del Lev 2,5, si tu ofrenda es una oblación preparada en sartén, dice la glosa, la cruz más fuerte que todas las cosas hizo que la carne de Cristo, que no parecía apta para ser comida antes de la pasión, fuese comestible después, pero Cristo dio su cuerpo como apto para ser comido. Por lo tanto, lo dio tal y como lo tuvo después de la pasión, impasible e inmortal. 2. Todo cuerpo pasible sufre cuando se le somete a presión y es masticado. Luego, si el cuerpo de Cristo era pasible, hubiese sufrido al ser oprimido y masticado por los discípulos. 3. Las palabras sacramentales, pronunciadas ahora por el sacerdote in persona Christi, no producen mayor eficacia que cuando fueron pronunciadas por el mismo Cristo, pero ahora, en virtud de las palabras sacramentales, se consagra en el altar el cuerpo de Cristo en estado impasible e inmortal. Luego entonces mucho más. Contra esto, como dice Inocencio III, entregó a los discípulos su cuerpo tal y como entonces le tenía. Ahora bien, entonces poseía un cuerpo pasible e inmortal. Luego les dio a los discípulos un cuerpo pasible e inmortal. Respondo. Hugo de San Víctor mantuvo la opinión de que Cristo, en ocasiones diversas, antes de la pasión, asumió las 4 dotes del cuerpo resucitado, a saber, la sutileza en el nacimiento, al salir del claustro materno de la Virgen, la agilidad, cuando caminó a pie enjuto por el mar, la claridad, en la transfiguración, la impasibilidad en la cena, cuando dio a comer su cuerpo a los discípulos, y según esto, habría dado a los discípulos su propio cuerpo en estado impasible e inmortal, pero, sea lo que fuere de las demás dotes, de las que ya hemos hablado anteriormente, es imposible lo que dice de la impasibilidad, porque es claro que era el mismo cuerpo, el que entonces veían los discípulos en su estado natural, y el que asumían en estado sacramental. Ahora bien, no era impasible en el estado natural en que ellos le veían. Más aún, estaba ya dispuesto para sufrir la pasión. Por tanto, tampoco era impasible el cuerpo que a ellos se les daba en estado sacramental. Sin embargo, ese cuerpo, que en sí mismo era pasible, se encontraba de modo impasible bajo las especies sacramentales, de la misma manera que ya se les daba de modo invisible, aunque en sí mismo era visible. De hecho, como la visión requiere el contacto del cuerpo que se ve con el medio circunstante, así la pasión requiere el contacto del cuerpo que sufre con las cosas que actúan sobre él. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, según el modo en que está presente en el sacramento, como se ha dicho ya, Anías 5, no se relaciona con el medio circunstante a través de sus propias dimensiones, con las que los cuerpos se tocan entre sí, sino a través de las dimensiones de las especies del pan y del vino. Por tanto, son estas especies las que se ven y padecen, y no el cuerpo de Cristo. A las objeciones 1. Se afirma que Cristo no dio en la cena su cuerpo mortal y pasible porque no lo dio de modo corporal y pasible, y la cruz hizo que la carne de Cristo fuese apta para ser comida, porque este sacramento representa la pasión de Cristo,
Dui, esa razón sería válida si el cuerpo de Cristo, que entonces era pasible, estuviese en el sacramento también de modo pasible. Tro. Como hemos mostrado más arriba, Don Citas 76.4. Los accidentes del cuerpo de Cristo están en este sacramento por natural concomitancia, y no en virtud del sacramento, por la cual se hace presente en él la sustancia del cuerpo de Cristo. Por tanto, la virtud de las palabras sacramentales alcanza hasta hacer presente en este sacramento el cuerpo, por supuesto, de Cristo, con todos los accidentes que existan en él. Artículo 4. Si este sacramento hubiese sido reservado o consagrado por un apóstol en los días en que Cristo estuvo muerto, ¿habría estado muerto Cristo en él? Lato objeciones por las que parece que, si este sacramento hubiese sido reservado o consagrado por un apóstol en los días en que Cristo estuvo muerto, no habría estado muerto en él. Juan. La muerte de Cristo tuvo lugar a través de la pasión, pero aún entonces estaba en este sacramento de modo impasible. Luego no podía morir en este sacramento. En la muerte de Cristo su sangre fue separada de su cuerpo, pero en este sacramento están juntamente su cuerpo y su sangre. Luego Cristo no estaría muerto en este sacramento. La muerte acontece por la separación del alma y del cuerpo, pero este sacramento contiene tanto el alma como el cuerpo. Luego Cristo no podía morir en este sacramento. Contra esto, el mismo Cristo que estaba en la cruz estaría en el sacramento. ¿Pero Cristo moría en la cruz? Luego también moriría reservado en el sacramento. Respondo. Tanto en este sacramento como en su propia naturaleza, el cuerpo de Cristo es idéntico en la sustancia, pero no es idéntico en el modo, porque en su propia naturaleza estaba en contacto con los cuerpos circunstantes a través de sus propias dimensiones, lo cual no sucede así en este sacramento, como ya se dijo. Por consiguiente, todo lo que pertenece sustancialmente a Cristo se le puede atribuir tanto en su propia naturaleza como en este sacramento, como vivir, morir, dolerse, estar animado e inanimado, pero lo que le compete por relación a los cuerpos externos puede atribuírsele solo existiendo en su propia naturaleza, pero no tal y como se encuentra en este sacramento, como ser burlado, escupido, crucificado, flagelado y cosas semejantes. Por eso algunos poéticamente dijeron, asocia el dolor al cuerpo que en el cáliz se conserva, pero no intentes dolería desde fuera. A las objeciones 1, como acabamos de manifestar, c. La pasión implica, en el cuerpo que padece, el acto de un agente externo, por lo que Cristo, tal y como está en este sacramento, no puede padecer, puede sin embargo morir. Como se ha demostrado más arriba, 76.2, bajo los elementos del pan está el cuerpo de Cristo en virtud de la consagración, y bajo los del vino está la sangre, pero ahora, puesto que la sangre de Cristo no está separada de su cuerpo, la sangre de Cristo está también bajo los elementos del pan por natural concomitancia juntamente con su cuerpo, de la misma manera que el cuerpo está también bajo los elementos del vino juntamente con la sangre. Pero si en los días en que estuvo muerto Cristo, cuando la sangre había sido separada del cuerpo, se hubiese consagrado este sacramento, bajo los elementos del pan habría estado solamente el cuerpo, y bajo los elementos del vino, solamente la sangre. Como se ha afirmado ya, Sentencesa 1 ad 1, el alma de Cristo está en este sacramento por natural concomitancia, porque no está separada del cuerpo, pero no se hace presente en virtud de la consagración. Por eso, si se hubiese consagrado o reservado este sacramento, cuando el alma estaba realmente separada del cuerpo, el alma de Cristo no hubiera estado en este sacramento, y no por falta de eficacia de las palabras, sino por la diversa situación de la realidad.